Dicen que la diva de la banda, Jenni Rivera, no solo dejó un legado musical imborrable, sino también un cúmulo de secretos que jamás salieron a la luz y que se llevó consigo a la tumba. ¿Qué misterios escondía realmente su vida privada? Desde sus tormentosas relaciones amorosas hasta los conflictos familiares que estremecieron a todo México y Estados Unidos, pasando por los rumores de supuestos vínculos con poderosas figuras y los interrogantes, nunca resueltos sobre las verdaderas causas del accidente aéreo que le arrebató la vida. ¿Fue realmente un accidente? ¿O existían intereses ocultos detrás de esa tragedia? Las disputas por su herencia, los escándalos relacionados con su exmarido, las acusaciones de traiciones dentro de su propio círculo cercano y las grabaciones que, según algunos, contenían confesiones perturbadoras, forman parte de un rompecabezas que hasta hoy genera controversia. Muchos aseguran que Jenni Rivera conocía secretos demasiado peligrosos para ser revelados, secretos que podían haber cambiado el rumbo de la historia del entretenimiento latino. Y aquí, en este video, vamos a repasar esos episodios más polémicos y misteriosos, aquellos de los que pocos se atreven a hablar. Por eso, antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita, porque tu suscripción no es solo un clic. Para YouTube es la clave que permite que este tipo de contenido llegue a más personas, que la verdad no se pierda entre el ruido de la información superficial. Además, déjame tu me gusta, porque así le demuestras al algoritmo que este tema vale la pena, que hay un público interesado en descubrir lo que otros prefieren callar. Y si quieres apoyar aún más este canal, puedes hacerlo con un super thanks. Tu aporte es fundamental para que sigamos trayendo investigaciones y revelaciones como esta, con la profundidad y la valentía que requieren. Quédate hasta el final, porque la última revelación que escucharás en este video no solo te sorprenderá, te impactará al punto de replantearte todo lo que creías saber sobre Jenni Rivera y su trágico destino. Jenni Rivera nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California, dentro de una familia de inmigrantes mexicanos muy ligada a la música gracias a su padre, fundador de la disquera Cintas Aquario. Desde niña demostró talento vocal, carisma y una gran disciplina, ayudando en los negocios familiares y absorbiendo el espíritu de esfuerzo que más tarde marcaría su carrera. Sin embargo, su adolescencia no fue fácil. A los 15 años quedó embarazada de su novio José Trinidad Marín, lo que supuso un duro golpe familiar y social. El nacimiento de su primera hija, Chiquis, la obligó a madurar rápidamente y a combinar sus estudios con las responsabilidades de madre, logrando incluso graduarse como oradora de su clase, símbolo de su resiliencia y determinación. Posteriormente se casó con Marín y tuvo otros 2 hijos, pero el matrimonio estuvo lleno de dificultades, incluyendo abusos y conflictos, hasta que se separaron en 1992. Con la ruptura, encontró la fuerza para reconstruir su vida y enfocarse en la música, comenzando en escenarios modestos y trabajando junto a su padre mientras aprendía sobre producción y promoción. Su infancia y juventud, marcadas por la adversidad, la maternidad temprana y los esfuerzos por superarse, forjaron a la mujer fuerte, independiente y valiente que después se transformaría en la diva de la banda, convirtiendo cada obstáculo en un impulso para crecer y convertirse en un ícono admirado por millones. Cuando se habla de la vida de Jenni Rivera, inmediatamente pensamos en la diva de la banda, la mujer de carácter fuerte, de voz contundente y de enorme carisma, que se ganó un lugar en la música regional mexicana a base de esfuerzo y valentía. Pero detrás del escenario, mucho antes de ser una estrella, Jenni tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles que no solo marcaron sus relaciones personales, sino que definieron su carácter y su forma de ver la vida. Su primer matrimonio y los escándalos familiares que lo rodearon son parte crucial de esa historia. Para comprenderlo, hay que regresar a su adolescencia y juventud, a ese contexto de una chica nacida en Long Beach, California, hija de inmigrantes mexicanos, criada en un entorno lleno de sueños, retos y contradicciones. Jenni se casó por primera vez muy joven, prácticamente en la etapa en la que todavía estaba descubriéndose. Como mujer y futura madre, tenía apenas 15 años cuando quedó embarazada de su primera hija, Yanni, mejor conocida después como Chiquis. Ese embarazo a tan corta edad fue ya en sí mismo un detonante de tensiones familiares, pues sus padres, especialmente su madre Rosa Saavedra y su padre Pedro Rivera, tenían expectativas tradicionales sobre la educación y el camino que debía seguir su hija. Jenni, sin embargo, se mostró siempre fuerte. En vez de sentir que su vida terminaba, decidió que esa nueva etapa sería un motivo más para salir adelante. Esa actitud combativa que tanto admiramos en ella comenzó a forjarse en ese momento tan temprano. El padre de Chiquis fue José Trinidad Marín,
Conocido como Trino, el hombre con quien Jenny tuvo su primer matrimonio. En aquel entonces parecía la típica historia de dos jóvenes que, al enfrentar un embarazo inesperado, deciden unir sus vidas para crear una familia. Al principio, todo parecía un intento de construir una vida normal en medio de las adversidades económicas y familiares. Sin embargo, la realidad pronto mostraría que aquella unión estaba destinada a convertirse en un capítulo oscuro y doloroso. José Trinidad, aunque inicialmente se mostró como un hombre trabajador y aparentemente comprometido, resultó ser alguien con abusos tanto emocionales como físicos hacia Jenny. Esa relación se convirtió en una pesadilla para ella, marcada por violencia doméstica, control y sufrimientos que no merecía. Aún siendo apenas una adolescente convertida en madre, Jenny comenzó a experimentar de primera mano lo que significa estar atrapada en una relación tóxica, en la que el amor se confunde con la dependencia y la costumbre. Este periodo fue fundamental, porque le dio un aprendizaje muy fuerte. Nunca más permitiría que alguien apagara su voz ni su espíritu. Con José Trinidad tuvo 3 hijos. Además de Chiquis, llegaron Jackie y Michael. Era una familia que, desde fuera, parecía crecer como cualquier otra en medio de 1900 luchas económicas, pero por dentro la historia era distinta. La violencia de pareja era una constante, y Jenny, pese a su juventud, trataba de mantenerse firme. Este primer matrimonio duraría aproximadamente el tiempo suficiente para que ella entendiera que merecía otra vida, aunque el precio emocional sería muy alto. El verdadero escándalo familiar surgió años después, cuando se hizo público que José Trinidad Marín no solo había maltratado a Jenny, sino que también había abusado sexualmente de 1905, sus propias hijas y de una sobrina. Este hecho estremeció no solo a la familia Rivera, sino a todos los que admiraban a Jenny. Fue un golpe devastador, un trauma que dejó cicatrices dolorosas, pero que también exhibió uno de los rasgos más admirables de la cantante: su valentía para enfrentar la verdad y sacar fuerzas incluso de la adversidad más cruel. Jenny no guardó silencio, algo que encajaba perfectamente con su personalidad de mujer directa y combativa. Luchar por justicia se volvió una misión. Ella misma denunció a José Trinidad, acompañó a sus hijas y a su sobrina en un proceso doloroso y difícil, y no tuvo miedo de exponerse. Hablamos de los años 90, cuando estos temas eran aún más tabú dentro de comunidades latinas conservadoras. Sin embargo, Jenny estaba determinada a que se hiciera justicia, y lo logró. José Trinidad fue juzgado y condenado a una larga sentencia de prisión, 31 años, lo que significó un cierre necesario, aunque nunca total, a esas heridas familiares. Claro está, en medio de este escándalo, la familia Rivera se vio dividida. Algunos miembros se enfrascaron en discusiones, se generaron resentimientos y las tensiones familiares se hicieron públicas. El simple hecho de que los periódicos y medios de habla hispana en Estados Unidos comenzaran a cubrir la noticia multiplicó las dificultades. Jenny, que todavía no era la superestrella musical que llegaría a ser, ya estaba enfrentando la realidad de convertirse en figura pública por algo tan doloroso y personal. Lo increíble es cómo, a pesar de todo, nunca permitió que esa historia la destruyera. Más bien, la convirtió en una plataforma para inspirar a otras mujeres a no guardar silencio ante la violencia. Este primer matrimonio, con todo el sufrimiento que implicó, moldeó profundamente las canciones y mensajes que vendrían más tarde en su carrera. Jenny comprendía como pocas artistas lo que significa el dolor de una traición, el grito de una mujer que exige respeto, la fortaleza de una madre que carga con sus hijos a pesar de las pruebas. Muchas de las letras que después interpretó parecían sacadas de su propia vida, porque literalmente lo eran, aunque adaptadas a un lenguaje musical que conectó con millones de seguidores. Los escándalos familiares no se limitaron únicamente a lo vivido con su primer esposo. La separación y sobre todo el proceso judicial contra José Trinidad generaron tensiones que se arrastrarían durante muchos años. Hubo diferentes posturas entre hermanos, peleas sobre quién apoyaba a quién, disputas que se hicieron cada vez más visibles cuando la fama de Jenny explotó. La familia Rivera, que siempre fue muy unida hacia afuera, también tenía grietas internas que se reflejaban en disputas públicas y privadas, discusiones patrimoniales, diferencias irreconciliables que a veces explotaban en medios de comunicación. No obstante, la esencia de Jenny en este primer matrimonio y estos tempranos escándalos familiares fue la resiliencia. Ella
Fue, antes que cantante exitosa, madre protectora y luchadora incansable. Con su historia abrió debates incómodos sobre el machismo, la violencia de género y los silencios que muchas familias mantienen sobre abusos. En su caso, ese silencio se rompió, aunque doliera, y en eso radicó gran parte de su legado como figura pública que trascendió la música. El matrimonio con José Trinidad se convirtió en símbolo de lo que no debía repetirse en su vida, marcando las bases para que, en sus relaciones posteriores, aunque también complicadas, Jenny buscara siempre mantener una voz firme, incluso cuando las cosas salieran mal, y al mismo tiempo, su relación con sus hijos, especialmente con Chiquis, aunque atravesada por altibajos, se fortaleció por esa unión tan peculiar que se da entre madre e hija, que sobreviven a un mismo trauma. Por supuesto, el eco de estos escándalos familiares siguió resonando incluso después de la trágica muerte de Jenny en 2012. Conflictos por la herencia, roces entre hermanos, disputas en torno al manejo de su legado financiero y musical. Todo esto forma parte de la herencia de esos primeros capítulos de dolor. Sin embargo, cuando hablamos de ella, la historia no se queda en el escándalo, sino que se proyecta hacia la fuerza y la inspiración que transmitió. Así, el primer matrimonio de Jenny Rivera es mucho más que un dato biográfico. Fue el crisol donde se forjó la mujer indomable que se transformó en ícono. Ahí aprendió a sobrevivir, a alzar la voz, a defender a sus hijos y a no temerle al qué dirán. Y los escándalos familiares que surgieron, aunque complejos y dolorosos, se convirtieron en parte de una narrativa mayor. La de una mujer que, pese a los golpes, se levantó, triunfó y dejó huellas imborrables. Jenny Rivera inició su carrera en los años 90 dentro del género de banda y norteño, un terreno dominado por hombres, con esfuerzo, vendiendo sus primeras grabaciones de forma independiente y al mismo tiempo criando a sus hijos como madre soltera. Se fue abriendo paso hasta ser reconocida como una de las primeras voces femeninas del género. Su gran impulso llegó a finales de los 90 con Que me entierren con la banda, y ya en los 2000 con discos como Parrandera, Rebelde y Atrevida, que consolidaron su identidad y la convirtieron en referente para mujeres que buscaban fuerza y empoderamiento a través de la música. En el escenario, Jenny mostraba autenticidad, carisma y una energía que la conectaba profundamente con su público, llenando recintos y ganando discos de oro y platino. Su vida personal, sin embargo, estuvo marcada por relaciones turbulentas y polémicas, su matrimonio con Juan López y los problemas legales de este, así como el mediático enlace y posterior separación de Esteban Loaiza, rodeado de rumores y dolor familiar. Lejos de ocultar sus errores o fracasos, Jenny los transformaba en motor artístico y en puente de identificación con sus seguidores. Su popularidad no se limitó a la música. Los realities como I Love Jenny la consolidaron como fenómeno de la cultura pop latina, mostrando tanto sus triunfos como los conflictos familiares y personales, lo que generaba una cercanía inusual con la audiencia. Siempre franca y sin filtros, Jenny no temía confrontar a críticos o rivales, rasgo que reforzó su imagen de mujer fuerte y auténtica dentro de una industria conservadora, con una trayectoria llena de éxitos, reconocimientos y la capacidad de llenar estadios siendo mujer en un género dominado por hombres. Jenny se ganó el título de la diva de la banda, símbolo de perseverancia, rebeldía y autenticidad. Las polémicas de sus relaciones amorosas, sus divorcios, las acusaciones y las reconciliaciones familiares nunca lograron opacar su legado musical. Al contrario, parecían alimentar la mística que la rodeaba. Jenny era símbolo de resiliencia, una mujer capaz de resurgir tras cada caída. Sus fans decían, si Jenny pudo, yo también puedo. Esa identificación tan fuerte fue la clave de su ascenso a la fama, mucho más allá de números de ventas o charts radiales. Era una estrella de carne y hueso, con defectos, pasiones y contradicciones, algo que se percibía como auténtico en comparación a las imágenes impecables y muchas veces irreales de otros artistas. Hablar de los últimos días de Jenny Rivera es volver a vivir una mezcla de emociones que aún hoy, más de una década después de su partida, siguen siendo intensas para su familia, sus seguidores y para cualquiera que alguna vez se dejó llevar por la fuerza de su voz. En diciembre de 2012, justo cuando parecía que su carrera estaba en una etapa de consolidación y expansión hacia nuevos horizontes, la tragedia tocó su vida de manera repentina y brutal, dejando al mundo del espectáculo en shock. Los días previos a ese trágico accidente aéreo estuvieron llenos de actividad, de proyectos, de planes familiares, como si Jenny hubiera estado cerrando ciclos y sembrando semillitas que después florecerían en su legado.
Su agenda era apretada, porque ella siempre estaba en movimiento, y su carácter perfeccionista hacía que quisiera estar en todos lados. Estaba participando como coach en la versión mexicana del reality musical La Voz, México. Un proyecto que no solo le daba visibilidad en la televisión, sino que también mostraba otra faceta suya, la de mentora, la de mujer que abría espacios a otros talentos. En esas semanas se la veía animada y al mismo tiempo un poco agotada, pues viajaba constantemente entre distintas ciudades para cumplir compromisos profesionales que parecían multiplicarse. Su estilo de vida en esos días combinaba largas jornadas entre escenarios, entrevistas y ensayos, con conversaciones familiares en las que hablaba de sus planes a futuro, de su intención de abrir aún más su camino como empresaria y sobre todo de seguir velando por sus hijos. El 8 de diciembre de 2012 tuvo un concierto en Monterrey, uno de esos recitales en los que la diva de la banda dejaba toda su energía en escena. Esa noche, dicen quienes estuvieron presentes, irradiaba una fuerza particular, como si hubiera sabido que era una de sus últimas oportunidades de compartir con su público. Cantó con pasión y desparpajo. Interactuó con sus fans. Se despidió agradeciendo y demostrando la cercanía que siempre mantuvo con la gente. Lo que nadie imaginaba era que, apenas unas horas después, ese concierto se transformaría en un recuerdo imborrable. Porque la madrugada del 9 de 1900 en diciembre, al abordar un avión privado rumbo a la Ciudad de México, junto a parte de su equipo, la historia tomaría un viraje fatal. El Learjet 25 que los trasladaba se desplomó en Nuevo León poco después de despegar. No hubo sobrevivientes. La noticia corrió como pólvora, primero con rumores en redes sociales, luego confirmada con la crudeza de los titulares internacionales que hablaban del accidente que apagó la vida de Jenny Rivera a los 43 años. México, Estados Unidos y millones de latinos en 1900. Todo el mundo quedaron estupefactos. Era difícil asimilar que una mujer llena de vida, tan fuerte y decidida, pudiera desaparecer en cuestión de segundos. Su familia, sus 5 hijos y sus padres recibieron la noticia en medio de un torbellino mediático. La tragedia generó rumores, teorías y especulaciones. Hubo hipótesis alrededor de fallas técnicas del avión, del piloto, de las condiciones en las que se encontraba la aeronave, e incluso algunas teorías conspirativas que nunca pasaron de eso. Lo concreto fue la pérdida de una cantante que estaba en la cúspide, con proyectos musicales, televisivos y de negocios encaminados a crecer aún más. Su muerte dejó una sensación de vacío, sobre todo porque había mucho que aún quería entregar. En la industria del espectáculo, su ausencia se notó de inmediato. Presentaciones canceladas, homenajes improvisados, compañeros de la música devastados y millones de fans depositando flores, veladoras, mensajes y recuerdos en altares improvisados en múltiples ciudades. Ese duro golpe trajo consigo no solo lágrimas, sino también una serie de nuevas tensiones familiares, porque como suele pasar con grandes figuras, su herencia, su legado empresarial y su imagen generaron roces y disputas. Las diferencias entre hermanos y entre algunos miembros de la familia Rivera se hicieron públicas. Al mismo tiempo, sus hijos quedaron bajo una responsabilidad inmensa: mantener la memoria de su madre y asumir el peso de ser herederos de la diva de la banda. De inmediato comenzaron a prepararse homenajes y recopilaciones de su música. Póstumamente se editaron discos, se lanzaron recopilaciones de sus presentaciones en vivo y hasta se produjo una serie biográfica en televisión que generó tanto admiración como controversia. La figura de Jenny comenzó a vivir una segunda vida a través de su legado artístico. Ella había dejado claro que no solo era cantante, era empresaria, presentadora, productora y un referente cultural. Su historia de vida, marcada por la adversidad, se transformó en inspiración para miles de mujeres que encontraron en ella un espejo y un modelo de superación. En relación a sus hijos, la tragedia supuso una transformación radical. Chiquis, la mayor, no solo cargó con el duelo, sino también con la complicada relación que arrastraban en aquellos años debido a diferencias difíciles de resolver. A pesar de eso, con el tiempo, Chiquis empezó a construir su propia carrera musical, logrando ganar incluso premios Grammy Latino y, aunque las comparaciones con su madre son inevitables, ha sabido abrirse camino con una identidad propia. Jenica y Johnny, los más pequeños, vivieron el dolor de la pérdida en plena adolescencia, pero poco a poco han encontrado formas de desenvolverse, mientras que Jackie asumió roles importantes en la administración del legado y se ha caracterizado por mantener un bajo perfil mediático en contraste con otras ramas de la familia. Michael, el único varón, ha preferido mantenerse más discreto.
pero también ha tenido su parte en proteger la memoria de su madre. El legado de Jenny no se limita a la música. Se convirtió en símbolo de lucha, de independencia femenina, de un ejemplo de que ser mujer, latina, madre soltera y artista no es un obstáculo para alcanzar la cima. Su historia ha servido en muchas campañas contra la violencia doméstica y la inequidad de género. Muchas mujeres han dicho que, gracias a escuchar sus canciones y conocer su vida, se animaron a dejar relaciones abusivas o a alzar la voz en situaciones difíciles. Ese impacto cultural y emocional es quizá más valioso que cualquier premio o disco vendido. Hoy, más de 10 años después de la tragedia, Jenny Rivera sigue viva en sus canciones, en sus videos, en los recuerdos de sus fanáticos y en cada homenaje que se realiza. Cada aniversario luctuoso se convierte en un evento en el que su familia, pese a sus diferencias, procura recordarla, mientras sus seguidores organizan tributos en diferentes lugares, mostrando que aquella conexión no se ha apagado. Existe incluso una fundación creada en su nombre, destinada a apoyar a mujeres y a víctimas de violencia, lo que mantiene su espíritu luchador en activo. Sin embargo, es inevitable mencionar que la familia Rivera ha seguido enfrentando polémicas, discusiones sobre los bienes, diferencias entre hermanos, declaraciones contradictorias en medios. Todos esos conflictos familiares han sido un recordatorio de que la vida en torno a Jenny siempre estuvo cargada de intensidad y drama. Algunos fans sienten tristeza porque esas disputas empañan un poco su legado, aunque otros creen que en cierto modo es prueba de lo difícil que es manejar la herencia de alguien tan grandioso. Aún así, la obra de Jenny ha prevalecido. Cada reedición de sus discos, cada nuevo lanzamiento con material inédito, cada reproducción en plataformas digitales confirma que su música sigue conquistando nuevas generaciones. En la cultura popular, su figura llegó al punto de convertirse en mito. Para muchos, Jenny es más que una cantante, es un emblema. Sus frases fuertes, su manera de hablar sin filtro, su risa espontánea, su llanto sincero, su estilo aguerrido, todo eso permanece en la memoria colectiva. Es común escuchar en sus fans expresiones como «Jenny vive» o «La diva nunca murió», convencidos de que mientras sus canciones sigan resonando, ella no se ha ido. Hoy, el lugar de Jenny Rivera en la música es el de una pionera y referencia imprescindible. Sus discos todavía ocupan posiciones en catálogos de ventas, sus videos siguen acumulando millones de reproducciones en YouTube, y su influencia en artistas femeninas posteriores es indudable. Chiquis Rivera, por ejemplo, constantemente reconoce que cada paso que da tiene que ver con la ruta que su madre abrió, y muchas otras cantantes de música regional mexicana señalan que sin Jenny habría sido mucho más difícil ganar visibilidad en un género dominado históricamente por los hombres. Y hasta aquí llegamos en este recorrido lleno de historia y emoción. De corazón, gracias por haberte quedado hasta el final del video. Tu tiempo y tu atención son lo más valioso. Si todavía no lo has hecho, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que se viene. Dale un me gusta si disfrutaste o aprendiste algo nuevo, porque así sé qué tipo de contenido quieres seguir viendo. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de hoy o qué tema te encantaría descubrir en próximos videos. Me encanta leerte y tus ideas son parte esencial de este espacio. No olvides que cada interacción tuya, tu like, tu comentario, tu suscripción, ayuda directamente a que YouTube recomiende este contenido a más personas y juntos podamos hacer crecer esta comunidad. Prepárate, porque lo que viene después está aún más emocionante y no querrás perdértelo. Lo mejor está por llegar.